Mi esposa, Sofía, dijo, necesito espacio para pensar, justo antes de irse a un retiro de spa de una semana con sus hermanas. Esperaba que yo estuviera en casa, esperando como un marido desesperado. Pero cuando regresó con su claridad, encontró cajas de mudanza y una nota, encontré mi propio espacio. Mi esposa, Sofía, soltó la bomba un jueves por la noche. Sin aviso, sin preparación, solo pura sincronización calculada. Estaba de pie en nuestra sala de estar, con las manos en las caderas y esa mirada que pone cuando cree que está a punto de darme una lección. Necesito espacio para pensar, anunció, como si estuviera declarando la guerra. Las chicas y yo vamos a ese complejo turístico con spa en Valle de Bravo durante una semana. Necesito claridad sobre nosotros, sobre todo. Dejé mi cena y la miré. Realmente la miré. La forma en que estaba allí, tan confiada, tan segura de que yo simplemente asentiría y aceptaría cualquier cosa que decidiera lanzarme. Espacio para pensar, repetí lentamente. ¿Y cuándo exactamente planeaste este pequeño retiro? ¿Acaso importa? Mira, ambos sabemos que las cosas no han estado bien entre nosotros últimamente. Necesito tiempo lejos de todo esto. Hizo un gesto a nuestro alrededor, a nuestro hogar, como si fuera una especie de prisión. Cuando regrese, hablaremos de nuestro futuro. Ese fue el momento. El momento en que me di cuenta de que mi esposa no estaba pidiendo espacio, me estaba diciendo que se lo estaba tomando. Y más que eso, esperaba que me quedara sentado aquí como un perro fiel, esperando a que ella regresara y decidiera mi destino. A ver si lo entiendo, dije, poniéndome de pie. Te vas por una semana a pensar en nuestro matrimonio, ¿y se supone que yo haga qué? ¿Esperar aquí? Mantener el fuego del hogar encendido mientras tú decides si quieres seguir casada. Ella, de hecho, puso los ojos en blanco. No seas dramático. Es solo una semana, 7 días. Seguramente puedes manejar estar solo durante 7 días. La condescendencia en su voz era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. No se trataba de necesitar espacio. Se trataba de control. Se trataba de mostrarme quién tenía realmente el poder en esta relación. ¿Sabes qué es lo gracioso?, pregunté, acercándome a ella. Tienes razón. 7 días no es mucho tiempo en absoluto. Algo en mi tono la hizo dudar. Quizás fue demasiada calma. Quizás fue demasiada conformidad. Pero por un segundo, vi un destello de incertidumbre en su rostro. Bien, dijo, pero su voz había perdido parte de su firmeza. Me alegro de que lo entiendas. Esto podría ser bueno para ambos. Asentí pensativamente. Oh, creo que va a ser muy bueno para ambos. ¿Cuándo te vas? Mañana por la mañana. Temprano. Mi hermana pasa a recogerme a las 8. Mañana por la mañana. Menos de 12 horas. Había planeado todo esto, probablemente durante semanas, y me estaba avisando con menos de medio día de antelación. La falta de respeto era asombrosa. Perfecto, dije. Eso me da esta noche para pensar realmente en este concepto de espacio. Pareció aliviada, probablemente pensando que finalmente estaba viendo las cosas a su manera. ¿Exacto? A veces necesitamos distancia para apreciar lo que tenemos. Mientras pasaba a mi lado hacia las escaleras, la llamé, oye, una pregunta rápida. Se dio la vuelta. ¿Qué? Este espacio que necesitas. Es solo de mí o de todo. Como las cuentas conjuntas, las responsabilidades compartidas, todas esas cosas complicadas del matrimonio. Su frente se arrugó ligeramente. ¿Qué quieres decir? Nada importante. Solo me pregunto cuánto espacio necesitas realmente. Pero no te preocupes. Ve a hacer la maleta. Las grandes decisiones requieren el equipaje adecuado. Esa noche, mientras ella se afanaba arriba, sacando ropa de nuestro armario y parloteando emocionada por teléfono con sus hermanas sobre su semana de chicas, yo me senté en mi despacho, nuestro despacho, y comencé a hacer mis propios planes. Porque tenía toda la razón en una cosa. A veces necesitamos distancia para apreciar lo que tenemos, y a veces necesitamos distancia para darnos cuenta de lo que no queremos conservar. 7 días. Ella pensó que 7 días me enseñarían una lección sobre extrañarla,
sobre necesitarla, sobre estar agradecido por cualquier migaja de atención que decidiera lanzarme cuando regresara. Pero 7 días funcionan en ambos sentidos. 7 días es tiempo suficiente para muchas cosas, tiempo suficiente para pensar con claridad, tiempo suficiente para tomar decisiones, tiempo suficiente para encontrar tu propio espacio. Mientras la escuchaba tararear arriba mientras hacía la maleta para su retiro, esclarecedor, no pude evitar sonreír. No tenía idea de que su pequeña maniobra de poder estaba a punto de salirle el tiro por la culata de formas que ni siquiera podía imaginar. Espacio para pensar. ¡Qué idea tan brillante! El viernes por la mañana llegó con el sonido de las puertas de los coches cerrándose de golpe y despedidas ahogadas. Observé desde la ventana de la cocina cómo cargaba su maleta de gran tamaño en la camioneta de su hermana. Una semana en un spa, había dicho. Esa maleta podría haber contenido ropa para un mes. Después de que se fueron, la casa se sintió diferente. No vacía, sino liberada, como si finalmente pudiera respirar sin que alguien monitoreara constantemente mi consumo de oxígeno. Le di exactamente 1 hora antes de empezar a hacer llamadas. La primera llamada fue a mi amigo de la universidad, Javier, que se había especializado en derecho de familia. Habíamos mantenido el contacto a lo largo de los años, principalmente con provocaciones sobre nuestra liga de fútbol fantástico, pero sabía que era bueno en lo que hacía. Vaya, dijo cuando le expliqué la situación. La vieja rutina de necesito espacio. Déjame adivinar, ella eligió el momento, la duración y espera que tú te quedes esperando. Más o menos. Una maniobra de poder clásica. Pero la cosa es así, el espacio funciona en ambos sentidos. Mientras ella está fuera encontrándose a sí misma en algún complejo turístico carísimo, tú eres completamente libre de encontrarte a ti mismo también. Legalmente hablando, por supuesto. Me explicó mis opciones, cuentas conjuntas, bienes compartidos, lo que podía y no podía hacer mientras ella estaba fuera. La conversación fue esclarecedora de maneras que no había esperado. Documéntalo todo, me aconsejó. Registros financieros, comunicaciones, cualquier evidencia de, bueno, cualquier cosa que pueda ser relevante más tarde. Te sorprendería lo que la gente deja por ahí cuando cree que tiene el control. Después de colgar, empecé a mirar. A mirar de verdad. No a espiar, solo a prestar atención a cosas que había sido demasiado confiado para notar antes. Nuestra tableta compartida todavía tenía sus cuentas de redes sociales abiertas. Qué curioso que alguien que necesita espacio para pensar hubiera estado planeando viajes de chicas y publicando sobre cambios emocionantes durante las últimas 3 semanas. Los mensajes con sus hermanas eran particularmente interesantes. Finalmente lo hago, decía uno. Ya era hora de que lo pusieras en su sitio. Otra joya, 1 semana fuera le demostrará cuánto te necesita. Los hombres son tan predecibles. Pero el verdadero premio estaba enterrado en sus mensajes con alguien que no reconocí. Alguien cuya información de contacto estaba guardada con nombre de mujer, pero cuya foto de perfil mostraba claramente a un hombre. No puedo esperar a verte en el complejo turístico, decía el último mensaje. Esta semana va a cambiarlo todo. Hice capturas de pantalla de todo. No por ira, la ira te vuelve descuidado. Por claridad. Claridad pura y cristalina sobre exactamente qué tipo de espacio buscaba realmente mi esposa. A continuación, llamé al banco. Lo curioso de las cuentas conjuntas es que cualquiera de las partes puede hacer cambios. No cerré nada, no robé nada, pero sí transferí mis depósitos de nómina a una nueva cuenta individual. Mi dinero, mi elección de a dónde va. Luego llamé a las compañías de nuestras tarjetas de crédito. De nuevo, perfectamente legal cuando eres un usuario autorizado. Simplemente me eliminé de las cuentas. Si quería espacio de mí, también podía tener espacio de mi crédito respaldando sus compras. La factura de internet, el cable, los servicios públicos, todo a mi nombre, todo pagado desde mis cuentas. No cancelé nada. Todavía no. Pero hice algunas llamadas para entender mis opciones. Para la hora del almuerzo, tenía una imagen completa de nuestra situación financiera. Más importante aún, tenía una imagen completa de cuánto le iba a costar su espacio, cuando se diera cuenta de que el espacio viene con responsabilidades. Alrededor de las 2 de la tarde,
mi teléfono vibró. Un mensaje de ella: espero que no estés deprimido en casa. El spa es increíble. Realmente te da perspectiva sobre lo que importa. Te extraño, Cara lanzando un beso. Te extraño, claro. Seguro que me extrañaba terriblemente mientras planeaba su semana con su misterioso acompañante del complejo turístico. Le respondí: me alegro de que estés ganando esa perspectiva. Yo también estoy ganando algo de perspectiva. Disfruta del spa. Corto, amable y absolutamente veraz. Definitivamente estaba ganando perspectiva. El resto de la tarde fue productivo. Concerté una cita con un asesor financiero para entender cómo proteger mis activos. Investigué empresas de mudanzas, no porque planeara irme, sino porque quería entender mis opciones. Lo más importante, empecé a documentar nuestros problemas matrimoniales con fechas y detalles. Es increíble cómo se aclara tu memoria cuando ya no andas pisando huevos. Esa noche, pedí pizza y extendí todo sobre la mesa del comedor: extractos bancarios, registros telefónicos, capturas de pantalla de redes sociales, una cronología de su comportamiento en los últimos meses. Pintaba un cuadro bastante completo. Mi esposa pensaba que me estaba enseñando una lección sobre la apreciación, sobre conocer mi lugar, sobre estar agradecido por cualquier atención que decidiera darme cuando regresara de su retiro de reflexión. Pero la única lección que se estaba aprendiendo era la mía. Y no se trataba de extrañarla. Se trataba de darme cuenta de cuánto mejor podría ser la vida cuando dejas de aceptar la falta de respeto disfrazada de matrimonio. 6 días más. Tenía 6 días más para disfrutar de su espacio y su perspectiva y su misterioso acompañante del complejo turístico. 6 días más para planear cualquier discurso que me fuera a dar sobre nuestra relación cuando regresara. Pero 6 días también era tiempo suficiente para que yo terminara de obtener mi propia perspectiva. Y mi perspectiva se estaba volviendo muy, muy clara. Espacio para pensar, desde luego. El sábado por la mañana, me desperté con una claridad absoluta. El tipo de claridad que llega cuando dejas de poner excusas por el comportamiento de otra persona y empiezas a actuar. Hice café, me senté en la mesa de la cocina con mi portátil y empecé a hacer las llamadas que lo cambiarían todo. La primera llamada fue a mi hermano. Había pasado por su propio divorcio 3 años atrás y había caído de pie con una bonita casa y una habitación de invitados. Cuando le expliqué la situación, no dudó. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, dijo. De hecho, llevo meses diciéndote que te mereces algo mejor. Ya era hora de que escucharas. La segunda llamada fue a una empresa de mudanzas. No una empresa de mudanzas cualquiera, sino una especializada en traslados rápidos y discretos. El tipo de servicio que la gente usa cuando necesita mudarse rápido y por completo. Podemos tener un camión allí el lunes por la mañana, me dijo el coordinador. ¿Cuánto vamos a trasladar? Miré alrededor de la casa. La miré de verdad. La mayoría de los muebles los habíamos comprado juntos, pero mis objetos personales, mi ropa, mi equipo de oficina, mis herramientas, eso era todo mío. Mis contribuciones a esta casa iban mucho más allá de los muebles de todos modos. Todo lo que me pertenece, dije. Tendré una lista preparada. La tercera llamada fue de nuevo a mi amigo abogado, Javier. Necesitaba entender exactamente qué podía y no podía llevarme y cómo hacerlo correctamente. Mientras sea tuyo, puedes llevártelo, confirmó. Ropa, objetos personales, cualquier cosa que tuvieras antes del matrimonio. Cualquier cosa que te regalaran específicamente a ti. Simplemente documéntalo todo con fotos y recibos donde sea posible. El resto del sábado fue el día del inventario. Recorrí cada habitación, cada armario, cada cajón, haciendo listas y tomando fotos. Mi ordenador, mis libros, mi equipo de gimnasio, mis herramientas, mi ropa, mis documentos personales. Años de mi vida, detallados y catalogados. En el proceso, encontré cosas más interesantes, como los extractos de la tarjeta de crédito que había escondido mostrando cargos en restaurantes caros en días en que me había dicho que trabajaba hasta tarde, o el recibo de lencería que nunca le había visto puesta, comprada hacía 2 semanas. Cada descubrimiento era otra confirmación de que estaba tomando la decisión correcta. El domingo trajo más revelaciones. Mientras organizaba mi despacho en casa, encontré nuestras pólizas de seguro.
Resultó que yo era el beneficiario principal en todo. Y, lo que es más importante, yo era el titular de la póliza de nuestro seguro de hogar. Eso llevó a una conversación muy educativa con nuestro agente de seguros sobre lo que sucede cuando los titulares de la póliza se mudan. Aparentemente, hay bastantes pasos involucrados en la transferencia de la cobertura, pasos que requieren notificación y documentación adecuadas. También descubrí que nuestra hipoteca estaba únicamente a mi nombre. Nunca la habían añadido porque su crédito no era lo suficientemente bueno cuando compramos la casa. Había olvidado ese detalle con los años, pero la documentación no mentía. Cuanto más aprendía sobre nuestra situación legal y financiera real, más me daba cuenta de cuánto poder había estado cediendo innecesariamente. Esta no era solo su casa en la que yo tenía la suerte de vivir. Esta era mi casa que yo había estado compartiendo generosamente. El domingo por la tarde, sonó mi teléfono. El número de su hermana. Hola, desconocido, llegó la voz de mi esposa, artificialmente alegre. Solo quería saber cómo estabas. ¿Qué tal tu fin de semana? Productivo, dije. Muy productivo. ¿Qué tal el spa? Oh, es maravilloso. Tan relajante. Realmente me está ayudando a pensar en lo que quiero. Eso es genial. Yo también he estado pensando mucho. Una pausa. Ah, sí. ¿Sobre qué? Sobre el espacio. Sobre lo que ambos realmente necesitamos. Sobre cómo a veces el cambio es exactamente lo que una situación requiere. Otra pausa. Esta vez más larga. Eso suena. Positivo. Es positivo. Muy positivo. Creo que esta semana separados va a ser exactamente lo que ambos necesitábamos. Bien, dijo, pero sonaba menos segura que antes. Me alegro de que estés siendo tan maduro con esto. Maduro. Qué ironía viniendo de alguien que había planeado unas vacaciones secretas con un hombre misterioso y lo había llamado terapia de pareja. Estoy siendo realista, dije. A veces, lo más maduro que puedes hacer es aceptar cuando las cosas necesitan cambiar. Después de colgar, terminé mis preparativos. El lunes por la mañana, llegarían los de la mudanza. El lunes por la tarde, estaría viviendo en casa de mi hermano. El lunes por la noche, esta casa sería exactamente lo que ella había pedido, espacio. Pasé la noche del domingo empacando mis objetos personales y escribiendo una carta. No una carta de enfado, no una carta dramática, solo una explicación clara y honesta de lo que descubrí y lo que decidí. La carta tenía 3 páginas y cubría todo, los arreglos financieros que había hecho, la evidencia que encontré, y lo más importante, mi decisión de darle exactamente lo que había pedido, todo el espacio que pudiera desear. La sellé en un sobre y la dejé en la encimera de la cocina, donde seguro que la encontraría. Cuando me fui a la cama esa última noche en nuestra casa, sentí algo que no había sentido en meses, paz. Paz real y genuina. Ella había querido enseñarme una lección sobre apreciar lo que tenía. Misión cumplida. Había aprendido a apreciarme a mí mismo lo suficiente como para alejarme de alguien que no lo hacía. 4 días más hasta que volviera a casa a su espacio. 4 días más hasta que descubriera que las acciones tienen consecuencias y que los juegos tienen ganadores y perdedores. Había terminado de jugar su juego. A partir del lunes, jugaríamos con reglas completamente diferentes. El lunes por la mañana llegó con el estruendo de un camión de mudanzas que entraba en mi entrada exactamente a las 8 en punto. Profesionales, eficientes y, lo más importante, rápidos. El jefe del equipo era un tipo llamado Carlos que claramente había hecho este tipo de trabajo antes. Traslado discreto, lo llamó. Entramos, salimos, no dejamos rastro excepto lo que se supone que debe desaparecer. Para el mediodía, toda mi vida estaba cargada en ese camión. Cada libro, cada prenda de vestir, cada herramienta, cada posesión personal que había hecho que esta casa se sintiera como un hogar. Lo que quedaba era exactamente lo que siempre había sido, su espacio, decorado con sus cosas, financiado por mi trabajo. La ironía no se me escapó. Hice un último recorrido con mi cámara, documentando exactamente lo que había dejado atrás. Los muebles que habíamos comprado juntos, los electrodomésticos, las decoraciones que ella había elegido.
No me llevaba nada que pudiera ser disputado más tarde. No se trataba de ser vengativo, se trataba de ser estratégico. Antes de irme, hice 3 últimas llamadas. Primero, a las compañías de servicios públicos, dándoles mi dirección de reenvío e instrucciones para que enviaran las facturas finales a mi abogado. Segundo, al proveedor de Internet, cancelando el servicio a partir del viernes, el día en que ella regresaría. Tercero, a nuestra compañía de seguridad del hogar, rescindiendo el contrato. Si quería espacio, podía tener todo el espacio que necesitara, junto con todas las responsabilidades que ello conllevaba. A las 2 de la tarde, ya estaba en casa de mi hermano, viendo a Carlos y su equipo descargar mi vida en un trastero y una habitación de invitados. Se sintió como salir de un largo túnel a la luz del día. Mi teléfono vibró alrededor de las 3. Un mensaje de ella, extrañándote hoy. Los tratamientos del spa son increíbles, pero la cama se siente vacía sin ti, cara lanzando un beso. No puedo esperar a volver a casa y empezar de nuevo. El descaro era impresionante. Estaba literalmente compartiendo un complejo turístico con otro hombre mientras me enviaba mensajes de texto sobre extrañarme, pero había aprendido algo importante en los últimos días: sus palabras no significaban nada. Sus acciones contaban la verdadera historia. Le respondí: me alegro de que te estés divirtiendo. La casa está muy silenciosa sin ti. Completamente cierto. La casa estaba silenciosa, principalmente porque ahora estaba completamente vacía de todo lo que me pertenecía. Respondió rápidamente: «Oh, ¿estás solo?» «Solo unos días más, cariño». No estoy solo en absoluto. De hecho, estoy disfrutando del silencio. Muy tranquilo. Eso pareció hacerla dudar. El siguiente mensaje no llegó hasta una hora después. ¿Tranquilo? Es una forma extraña de describir que extrañas a tu esposa. Jajaja. Solo aprecio el espacio para pensar, como sugeriste. Ha sido muy esclarecedor. ¿Esclarecedor? ¿Cómo? Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Estaba sondeando, probablemente sintiendo que algo había cambiado en mis respuestas. Pero estaba a 3 días de descubrir exactamente cuán esclarecedora había sido esta semana. Tenías razón sobre la necesidad de claridad. Estoy obteniendo mucha. Bien. De eso se trata todo esto. Ambos seremos mejores por ello. El martes trajo más mensajes, pero tenían un tono diferente. Menos confiado. Más inquisitivo. ¿Qué has estado haciendo con todo tu tiempo libre? Organizando. Haciendo listas. Planificando el futuro. ¿Listas de qué? Cosas que necesitan cambiar. Te sorprendería lo claro que se vuelve todo cuando tienes espacio para pensar. Estás siendo críptico. ¿Está todo bien? Todo está perfecto. Solo sigo tu consejo de usar este tiempo para ganar perspectiva. El miércoles, los mensajes se volvieron más frecuentes. No he sabido mucho de ti. Extraño nuestras conversaciones. Solo te doy el espacio que necesitabas. No quería interrumpir tu proceso de pensamiento. Aún puedes enviarme mensajes. No estoy en un retiro de silencio, jajaja. Lo sé. Solo respeto los límites que estableciste. ¿Qué límites? Nunca dije que no pudiéramos hablar. Pero lo había hecho. Quizás no con esas palabras exactas, pero el mensaje había sido claro. Ella se estaba tomando un espacio, y se suponía que yo debía esperar en silencio hasta que ella decidiera qué quería hacer con nuestro matrimonio. El jueves trajo la primera grieta real en su confianza. Llamé a casa antes, pero fue directamente al buzón de voz. ¿Está todo bien con el teléfono? El teléfono está bien. Solo he estado ocupado. ¿Ocupado con qué? No es propio de ti no contestar el teléfono de casa. Muchos recados. Tuve que ocuparme de algunas cosas mientras estabas fuera. ¿Qué tipo de cosas? Cosas de adultos. Facturas, cuentas, asegurándome de que todo esté bien gestionado. Eso es bueno, supongo. Tengo ganas de que me lo cuentes cuando llegue a casa. Oh, definitivamente te lo contaré. Viernes por la mañana. Sus mensajes comenzaron temprano.
Vuelvo a casa hoy. Qué ganas de verte y empezar nuestro nuevo capítulo. Que tengas un buen viaje. Eso es todo. Sin emoción. No puedo esperar a verte. Estoy seguro de que hoy será muy memorable. Estás actuando raro. ¿Pasó algo esta semana? Pasaron muchas cosas. Tal como querías. Una semana muy esclarecedora. ¿Debería preocuparme? Miré ese mensaje durante mucho tiempo. ¿Debería preocuparse? Era una pregunta interesante viniendo de alguien que había pasado la semana en un complejo turístico con otro hombre mientras jugaba juegos mentales con su marido. No preocupada. Solo preparada para las consecuencias. ¿Consecuencias de qué? De las elecciones. De las acciones. De tratar a las personas como si fueran desechables. ¿De qué estás hablando? Voy directa a casa. Tenemos que hablar. Sí, definitivamente tenemos que hablar. Pero para cuando llegara a casa, hablar sería la menor de sus preocupaciones. Porque su espacio estaba a punto de volverse permanente, y sus consecuencias estaban a punto de volverse muy, muy reales. El viernes por la tarde, me posicioné en la cafetería frente a nuestra calle. Una vista perfecta de la entrada de coches, lo suficientemente cerca para ver todo, lo suficientemente lejos para evitar la explosión inicial. Exactamente a las 4:30, la camioneta de su hermana entró en la entrada. Vi a mi esposa, Sofía, bajar, con aspecto renovado y confiado. Probablemente había pasado el viaje a casa planeando su gran discurso sobre lo que había comprendido durante su semana fuera. Agarró su maleta de gran tamaño y caminó hacia la puerta principal como si fuera la dueña del mundo. La llave en la cerradura, la puerta abriéndose. Y entonces, incluso desde el otro lado de la calle, pude verla quedarse paralizada en la puerta. La casa no estaba destruida. No estaba vandalizada. Simplemente estaba vacía. Vacía de todo lo que la había hecho nuestra en lugar de solo suya. Vacía de mí. Desapareció dentro durante unos 10 minutos. La imaginé caminando de habitación en habitación, viendo los huecos donde solían estar mis cosas. Mi despacho vacío. Nuestro dormitorio, la mitad del armario desnudo. El garaje, mis herramientas desaparecidas, mi banco de trabajo desaparecido, mi coche desaparecido. Cuando volvió a salir, tenía el teléfono pegado a la oreja. Incluso a esta distancia, pude ver el pánico en su lenguaje corporal. Mi teléfono vibró. ¿Dónde estás? Dejé que sonara, y luego sonara de nuevo. A la tercera llamada, respondí. Hola, ¿qué tal el viaje de vuelta? ¿Dónde estás? ¿Dónde están tus cosas? ¿Qué has hecho? Estoy tomando un café. Mis cosas están donde deben estar. E hice exactamente lo que sugeriste. Usé la semana para ganar claridad. Esto no es gracioso. Ven a casa ahora mismo. Estoy en casa. Aquí es donde vivo ahora. Tienes esa casa para ti sola, tal como querías. Silencio. Luego, ¿te mudaste? Encontré mi propio espacio. ¿No se trataba de eso esta semana? De que ambos descubriéramos lo que realmente queremos. Eso no es. Nunca dije. No puedes simplemente irte. En realidad, sí puedo. Resulta que esa es una de las cosas hermosas del espacio. Funciona en ambos sentidos. Podía oír su respiración agitada al otro lado. Esto es una locura. Ven a casa. Tenemos que hablar de esto como adultos. Ya hablamos de ello. Tú hablaste de necesitar espacio, y yo escuché. Tú hablaste de ganar perspectiva, y yo gané algo. Tú hablaste de tomarte tiempo para pensar en lo que querías, y yo también pensé en lo que quería. ¿Y nuestro matrimonio? ¿Qué pasa con él? Pasaste la semana con otro hombre en un complejo turístico mientras me decías que necesitabas espacio para pensar en nosotros. Yo pasé la semana pensando si quería estar casado con alguien que piensa que ese comportamiento es aceptable. Otro silencio, esta vez más largo. ¿Cómo supiste? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de los mensajes en nuestra tableta compartida.
Los que le enviaste a tu amigo sobre cómo esta semana iba a cambiarlo todo. Los cargos de restaurantes en días que dijiste que trabajabas hasta tarde. La factura de la tarjeta de crédito por lencería que nunca vi. Debo continuar. ¿Revisaste mis cosas privadas? Revise nuestros dispositivos y cuentas compartidas. Es increíble lo que encuentras cuando realmente prestas atención en lugar de confiar ciegamente. Pude oírla empezar a llorar. No el tipo de llanto triste, sino el tipo de llanto de rabia y frustración de cuando alguien se da cuenta de que su juego ha terminado. Estás siendo cruel. Cometí un error. Pero podemos superarlo. Estoy siendo realista. Y no cometiste un error. Tomaste una serie de decisiones calculadas. El error fue mío, pensar que tenía que aceptar la falta de respeto solo porque estábamos casados. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente te rindes con nosotros? No me estoy rindiendo con nada. Estoy eligiendo el respeto propio por encima de la conveniencia. Estoy eligiendo la dignidad por encima de la desesperación. Estoy eligiendo dejar de aceptar migajas y llamarlo un festín. Se quedó en silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Más dura, más calculadora. Bien. ¿Quieres jugar duro? Veremos cómo te sientes cuando estés pagando una pensión compensatoria y la mitad de todo por lo que has trabajado. Ya hablé con un abogado. Resulta que el adulterio afecta bastante a esos cálculos. También resulta que cuando la casa está a mi nombre y las cuentas están a mi nombre, las cosas se complican para la persona que decidió tomarse vacaciones no autorizadas con acompañantes no autorizados. Maldito seas. ¿Planeaste todo esto? Respondí a tu plan. Querías enseñarme una lección sobre conocer mi lugar y estar agradecido por cualquier atención que decidieras darme. Lección aprendida. Aprendí que merezco algo mejor. A través de la ventana de la cafetería, podía verla pasear por nuestra entrada, con el teléfono todavía pegado a la oreja. No voy a dejar que destruyas nuestra vida por un estúpido viaje. Tú ya la destruiste. Yo solo me niego a fingir lo contrario. Pero oye, mira el lado bueno, conseguiste exactamente lo que pediste. Todo el espacio que podrías desear. Esto no ha terminado. Sí, lo está. Los papeles del divorcio se entregarán el lunes por la mañana, junto con la documentación de todo lo que encontré esta semana. Tu espacio ahora es permanente. Colgué y la vi lanzar su teléfono al suelo. Luego pateó su maleta. Luego se sentó en los escalones de la entrada y se cubrió la cara con las manos. Una parte de mí sintió lástima por ella, pero esa parte era pequeña y se hacía cada vez más pequeña. Había apostado nuestro matrimonio en una maniobra de poder y había perdido. Pensó que podría manipularme para que le suplicara que volviera, para que aceptara cualquier migaja que decidiera lanzarme. En cambio, había vuelto a casa para encontrar exactamente lo que había pedido: espacio. Todo el espacio del mundo, junto con todas las responsabilidades, todas las facturas y todas las consecuencias de sus elecciones. Terminé mi café y conduje hasta la casa de mi hermano. Mañana traería abogados y papeleo y el fin formal de nuestro matrimonio. Pero esta noche, por primera vez en meses, iba a dormir en paz. Ella había querido enseñarme sobre la apreciación. Misión cumplida. Había aprendido a apreciarme a mí mismo lo suficiente como para alejarme de alguien que no lo hacía. El fin de semana fue una clase magistral de desesperación. Mi teléfono vibraba constantemente. Llamadas, mensajes de texto y mensajes de voz que iban desde disculpas hasta furia, pasando por negociaciones y volviendo a la furia de nuevo. Sábado por la mañana, por favor, vuelve a casa. Podemos arreglarlo. Te lo explicaré todo. Sábado por la tarde, estás destruyendo nuestra familia por nada. Esto es una locura. Sábado por la noche, te quiero. Cometí un terrible error. Por favor, no tires por la borda 7 años de matrimonio. Domingo por la mañana, mi abogado dice que no puedes simplemente robarlo todo y desaparecer. No respondí a ninguno de ellos. No quedaba nada que discutir. El lunes por la mañana trajo el golpe en su puerta, un notificador judicial entregando los papeles del divorcio y una orden de alejamiento que le impedía contactarme excepto a través de abogados. Mi letrado había sido minucioso.
El lunes por la tarde, mi teléfono sonó desde el número de su hermana. Pedazo de basura vengativo, llegó la voz de mi esposa, Sofía. ¿Cómo te atreves a hacerme notificar como a una criminal? Has violado la orden de alejamiento al llamarme, dije con calma. Esta conversación está siendo grabada. Continúa bajo tu propio riesgo legal. Colgó de inmediato. El martes trajo una llamada de mi abogado. Ha contratado representación. Quiere negociar. ¿Cuál es su posición inicial? La mitad de todo, pensión compensatoria y se queda con la casa. De hecho, me reí. Contraoferta, no obtiene nada excepto lo que pueda demostrar que contribuyó financieramente. Yo me quedo con todo lo que está a mi nombre, que es básicamente todo. No le va a gustar eso. Debería haber pensado en eso antes de decidir poner a prueba cuánta falta de respeto toleraría. La negociación duró 3 semanas. Su abogado intentó todos los ángulos: angustia emocional, abandono, incumplimiento del contrato matrimonial. Mi abogado contraatacó con adulterio documentado, fraude y evidencia de que ella había planeado esta manipulación del espacio durante meses. Los mensajes de texto fueron particularmente dañinos. Planear una semana fuera con otro hombre mientras me decía que era para pensar en nuestro matrimonio, no quedaba bien en un juzgado de lo familiar. Al final, obtuvo exactamente lo que había contribuido a nuestro matrimonio, que resultó ser notablemente poco. Sin pensión compensatoria, sin derecho a mi casa, sin acceso a cuentas que nunca había financiado. Se fue con sus pertenencias personales, la letra de su coche y una dura lección sobre las consecuencias. 3 meses después, estaba oficialmente divorciado y viviendo de nuevo en mi casa. No, nuestra casa, mi casa. La diferencia era más que solo legal. Conservé los muebles que habíamos comprado juntos, pero todo lo demás cambió. Pintura nueva, nueva distribución, nueva energía. Se sintió como despertar de un sueño largo y agotador. Mi hermano pasó una noche unos 6 meses después de que todo estuviera finalizado. ¿Cómo llevas todo esto?, preguntó. Honestamente, mejor de lo que he estado en años. ¿Algún arrepentimiento? Pensé en eso. Solo uno. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. ¿Y si hubiera vuelto de ese viaje al spa y se hubiera arrepentido de verdad? ¿Y si realmente hubiera querido arreglar las cosas? Entonces no habría pasado la semana con otro hombre. Las personas que quieren trabajar en su matrimonio no se toman vacaciones secretas con citas misteriosas y lo llaman necesitar espacio. Asintió pensativamente. Buen punto. ¿Y las citas? Volver a la carga. Con el tiempo. Pero primero, estoy disfrutando de algo que había olvidado que existía. ¿El qué? Paz. Paz real. No andar pisando huevos. No preguntarme de qué humor estará. No aceptar faltas de respeto porque es más fácil que pelear. Simplemente paz. Un año después, me la encontré en la Comer. Parecía cansada, más vieja de alguna manera. Vivir sola aparentemente había sido más desafiante de lo que esperaba. Hola, dijo con torpeza. ¿Cómo estás? Bien. Realmente bien. ¿Y tú? Me las apaño. Mira, sé que ha pasado mucho tiempo, pero he estado pensando en lo que pasó. Quizás nos precipitamos con el divorcio. Quizás podríamos haber arreglado las cosas si nos hubiéramos esforzado más. La miré por un largo momento. La misma cara, la misma voz, pero nada del poder que solía tener sobre mí. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dije. Creo que tienes razón. Podríamos haber arreglado las cosas. Sus ojos se iluminaron ligeramente. Si hubieras querido arreglar las cosas. Si hubieras sido honesta sobre lo que realmente estabas haciendo esa semana. Si hubieras respetado nuestro matrimonio lo suficiente como para no mentir, manipular y engañar. Pero no querías arreglar las cosas. Querías demostrar que podías controlarme. La luz en sus ojos se desvaneció. El espacio que pediste resultó ser exactamente lo que ambos necesitábamos. Tú pudiste ver cómo era la vida sin que yo te apoyara. Yo pude ver cómo era la vida sin alguien que probara constantemente mis límites.
Y me gusta más mi versión. Empujé mi carrito más allá de ella y me dirigí a la caja. Detrás de mí, la oí gritar, espero que seas feliz. Me volví una última vez. Lo soy. Realmente lo soy. Espero que encuentres lo que sea que estuvieras buscando esa semana. Caminando hacia mi coche, me di cuenta de algo. Ella había tenido éxito en enseñarme exactamente lo que se había propuesto. Me había mostrado lo que realmente tenía, lo que realmente merecía y lo que estaba dispuesto a aceptar. La lección simplemente no había salido como ella la había planeado. Su espacio me había enseñado que algunas distancias están destinadas a ser permanentes. Hay puentes que deben permanecer quemados. Y a veces, lo mejor que puedes hacer por ti mismo es negarte a encogerte para encajar en la idea de otra persona sobre lo que deberías aceptar. 7 días. Eso es todo lo que había tomado para que ambos obtuviéramos exactamente lo que habíamos pedido. Ella había querido espacio para pensar. Yo había encontrado espacio para vivir.